Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a este acto y, bueno, y en especial a Jesús Martínez por organizar el foro. La verdad es que para mí, igual que para mis compañeros, es un placer pues, estar aquí hoy. Y antes, bueno, esta mañana cuando pensaba un poco pues cómo introducir mi presentación, pues pensaba que me había hecho llegar aquí, ¿no? Que cómo has terminado interviniendo en este foro, ¿no? Y así bromeaba un poco conmigo mismo que había sido gracias a 3 golpes de suerte. Primero tuve un golpe de suerte que fue aprobar las pruebas del INEF. En el año que yo me presenté, la verdad es que hubo como 1.800, Cristina se acuerda porque es de mi misma promoción, y solo había 180 plazas. Y la verdad es que yo creo que todos los que estuvimos ahí, pues pensamos al final que había sido suerte pues haber pasado esas pruebas, ¿no? El segundo golpe de suerte fue lesionarme en mi primer año estudiando INEF. Tuve una lesión muy fuerte en la rodilla y esto me hizo pues realmente plantearme si iba a ser capaz de terminar la carrera. Con lo cual pues empecé a estudiar también Administración y Dirección de Empresas. Y esto hizo pues que al final pues terminara estudiando por un lado INEF y por otro lado Dirección y Administración de Empresas. Y el tercer golpe de suerte pues fue también relacionado con el INEF, y es que gracias al máster de Dirección de Organizaciones Deportivas pues pude irme a trabajar a Estados Unidos a una organización que probablemente muchos conocéis, que se llama IRSA, y me ha permitido pues trabajar en temas de gestión deportiva durante los últimos 15 años, tanto en Estados Unidos como aquí en España, y bueno, y desarrollar fundamentalmente mi carrera profesional pues en el ámbito de la consultoría y gestión de organizaciones deportivas, ¿no? Con lo cual, esta intervención mía sobre retos organizativos me vais a disculpar si es un poco tendenciosa hacia la parte de la gestión, porque es a lo que yo me he dedicado en los últimos años, a gestionar organizaciones deportivas, ¿no? Y aunque pues también he intervenido desde hace muchos años en másteres de dirección, desde hace más de 10 años, pues tiendo a verlo todo desde la perspectiva del gestor deportivo, ¿no? Entonces, poniendo primero un poco en perspectiva el sector de las organizaciones deportivas, pues no podemos obviar pues la crisis económica, ¿no? Durante la crisis económica, pues el volumen de facturación del sector deportivo, sobre todo entre los años 2009 y 2013, ha bajado un 26%. Y aunque en el 2014 se ha recuperado un poco, pues los datos son abrumadores, ¿no? Durante estos años, distintos paneles de expertos se dedican a realizar DAFOs del sector para ver pues, qué es lo que está ocurriendo con el sector y cuáles son las debilidades, las oportunidades y las amenazas pues digamos que están alrededor del sector, ¿no? En cuanto a las debilidades, las más importantes es que se trata de un sector poco estructurado, con poca profesionalidad de gestión, con falta de estudios rigurosos, con una ausencia de un plan director de instalaciones públicas. También acuden al intrusismo profesional, que como sabéis está muy presente, y al tema de la subida del IVA, que como sabéis en septiembre del 2012, pues el sector deportivo pues, hubo un cambio en el IVA del 8% al 21%, ¿no? En cuanto a las amenazas, pues estos paneles de expertos destacan que las más importantes son los productos sustitutivos, sobre todo el tema de los productos de estética y los productos farmacéuticos, los low cost, pero yo haría más incidencia, más que en low cost, sobre todo la guerra de precios, la guerra de bajada de precios generalizada de los servicios deportivos, el aumento del sedentarismo, como han apuntado algunos de mis compañeros, por las estructuras familiares, los horarios, la lenta recuperación económica, los costes de la financiación y toda digamos, la repercusión que está teniendo ahora el deporte outdoor, ¿no? Y en cuanto a las oportunidades, pues destacaríamos todo lo que es el vínculo con la salud y los beneficios fiscales y con respecto al IVA que esto podría tener, las nuevas tecnologías, el crecimiento de los llamados no clientes, que ahora hablaremos más tarde de esto, la innovación en servicios, o sea, la adaptación a la oferta, y todo el papel de los nuevos prescriptores, tanto el papel de los médicos como de los maestros o profesores, para mejorar estos porcentajes de tasa de hábito deportivo. Entonces, partiendo de esto, pues podemos decir que los retos más importantes que nos enfrentamos en la gestión deportiva pues podrían ser, primero, el aumento del porcentaje de la tasa de práctica deportiva; segundo, el traslado de esta práctica hacia las organizaciones; tercero, el aumento del gasto de las familias en el deporte; cuarto, implicar más a las administraciones públicas
en la promoción de la actividad física deportiva. Quinto, la elección, sobre todo por parte de las organizaciones, la elección de un correcto posicionamiento y un correcto modelo de negocio. Sexto, la adaptación a las nuevas tendencias. Y séptimo, el uso de la tecnología. Entonces, vamos a ir punto por punto desarrollando muy brevemente cada uno de estos retos. En cuanto al aumento de la práctica deportiva, como hemos visto en la exposición de mis compañeros, pues estamos muy lejos de países pues como Suecia, Dinamarca, que están cerca del 70% de tasa de práctica, y hay varios factores, como ya se ha expuesto, que condicionen estas diferencias. Fundamentalmente, estas desigualdades en la práctica de actividad física deportiva entre grupos demográficos y sociales, y, como hemos visto también, pues existen una serie de barreras que evitan el acceso de estos segmentos a la práctica deportiva. Con lo cual, el primer reto sería la reducción de estas diferencias con países que están muy por encima de nosotros, trabajando en las líneas expuestas anteriormente y adaptando estas estrategias de oferta a estos segmentos. Con respecto al traslado de la práctica deportiva hacia las organizaciones, pues la realidad es que de todos los participantes, la gran mayoría lo hace fuera del amparo de alguna organización deportiva. O sea, hay muchos estudios que demuestran que más del 70%, 75% realiza actividad física por su cuenta. Entonces, nosotros como gestores, digamos, nuestro reto, el reto número 2, sería hacer ver a este practicante la importancia del papel de las organizaciones y conseguir que éste decida practicar actividad física bajo nuestra recomendación y nuestra supervisión. ¿Vale? Ahí tenemos mucho camino todavía por recorrer. El tercer bloque, digamos, de contenido estaría en relación con el aumento del gasto de las familias en el deporte. Las familias españolas todavía invierten muy poca parte de su renta mensual disponible en deporte. Hay datos que dicen que el gasto anual en bienes y servicios deportivos por persona en España es solamente de 92,3 euros. La cuota mensual que se paga por acceder a una instalación deportiva está en torno a los 37 euros, y además luego hay muy poca inversión en servicios de valor añadido, o sea, está en torno al 10% lo que el cliente o lo que el usuario de deporte en instalaciones deportivas paga aparte de su cuota, ¿no? Entonces, en este caso, el reto número 3 como gestores pues vendría a ser el conseguir que el cliente se adhiera más a nuestra oferta, aumentando su inversión, tanto en la cuota genérica que paga a nuestras organizaciones como en los servicios de valor añadido. Sabéis que cuando el cliente invierte más dinero, pues hace un compromiso hacia nuestra organización, y lo normal es que esto se repercuta en fidelización de cliente, en que esté haciendo ejercicio durante más tiempo y mantenga ese hábito deportivo durante más tiempo. Pasando ya a la implicación de las administraciones públicas en la promoción de la actividad física y deporte, pues como todos sabéis, hay una serie de factores en los que también se han comentado anteriormente, las administraciones públicas podrían actuar y que ayudarían a fomentar la práctica deportiva. Probablemente los tres más importantes, o que ahora mismo están más digamos, en el día a día, es el tema del 21% de IVA aplicable a los servicios deportivos, la regulación del ejercicio profesional, que ahora, como sabéis, además, se ha aprobado una propuesta de ley en la Asamblea de la Comunidad de Madrid para regular la actividad profesional. Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la prescripción médica del ejercicio físico, que todavía es un campo muy por explorar y que en otros países pues está muy desarrollado, y aquí en España pues todavía hay un salto muy importante entre lo que se prescribe desde las instituciones sanitarias con respecto a la práctica deportiva. Hay unas recomendaciones muy generales, pero todavía no hay una prescripción directa. Con lo cual, en este caso, el reto número 4 sería hacer ver a las administraciones públicas y, sobre todo, a las fuerzas políticas, pues la importancia de que la actividad física tiene tanto para la salud como para la economía de un país, y trabajar con ellos pues de manera conjunta en el desarrollo de campañas, por un lado, de concienciación, y, por otro lado, en políticas fiscales, ¿no? El tema, por ejemplo, de las políticas fiscales y del IVA, pues es muy difícil ahora, aunque se está trabajando mucho en ello. En todo nuestro entorno en Europa, pues casi todos los países tienen un IVA de entre un 21 y un 23%, con lo cual ahí va a ser difícil conseguir pues unas medidas favorables, pero todo lo que son políticas fiscales, pues hay muchos países que ya están ayudando con políticas fiscales a la práctica deportiva, tanto a las propias organizaciones deportivas como al usuario final, ¿no? Entonces ahí hay una línea de trabajo pues todavía muy importante y muy esperanzadora, ¿no?
Pasando ya a otro punto, con respecto al posicionamiento y a los modelos de negocios, antes de la crisis económica, casi todas las organizaciones deportivas, la oferta era muy genérica, ¿no? La mayoría de los centros deportivos estaban posicionados en un mismo segmento, en el mid-market, y además se basaba en el mismo modelo de negocio y había muy poca oferta de empresas hacia el público final, ¿no? Una vez que llega la crisis, pues esto se diversifica, aparecen nuevos modelos de negocio, los low cost, estudios especializados de nicho, los centros premium, todo el tema de las concesiones administrativas, servicios deportivos directos, sobre todo mucha oferta al público final, a través de servicios directamente, lo que provoca una gran diversificación, ¿no? y un cambio del escenario competitivo. En este caso, el reto como gestores pues vendría a ser crear o redefinir un modelo de negocio, o en el caso de las administraciones públicas, un modelo de servicio y un posicionamiento adecuado para ser competitivos, rentables y sostenibles. Esto, en el caso de los que hemos pasado la crisis y sobre todo el aumento de la competencia, pues ha supuesto un reto muy importante para nosotros. Nos hemos tenido que reinventar y redefinir nuestros modelos de negocio porque si no, pues habíamos dejado de ser competitivos. Y el propio público pues nos estaba diciendo que lo que estábamos ofreciendo pues no era lo adecuado. Pasando ya a la adaptación a las nuevas tendencias, pues como sabéis, las tendencias en la práctica de actividad física pues cambian de manera constante y el cliente cada vez es más exigente. Estas tendencias son del año 2015 de la ACSM. Las más importantes serían el entrenamiento con el peso corporal, el entrenamiento de alta intensidad, la educación, certificación y experiencia de los profesionales del fitness, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento personal. Y en las de este año, ya del 2016, que probablemente estaréis familiarizados con ellas, estas 5 están entre las 6 primeras y ha entrado muy fuerte todo el tema de los wearables, de la tecnología, que ahora veremos en el siguiente punto y que ha entrado con muchísima fuerza, pues porque ha supuesto, ahora mismo hay un cambio tecnológico muy importante que está afectando pues de lleno a nuestro sector, ¿no? Entonces, en este caso, en cuanto a las tendencias, pues nuestro reto sería la continua renovación de la oferta y de los programas deportivos para estimular a los clientes y orientar el servicio a lo más demandado y novedoso. En este caso, pues lo mismo, aunque intentamos estar siempre en las últimas tendencias, se nota un lapsus de tiempo muy importante entre que esa tendencia empieza a hablarse de ella y la implementación real en las instalaciones deportivas, ¿no? O en los servicios deportivos. Pasa mucho tiempo entre que sabemos que es una tendencia hasta que realmente somos capaces de consolidarlo en la práctica, ¿no? Y esto al final nos pasa factura. Y por último, para terminar, pues en cuanto al uso de la tecnología, en los últimos años se ha producido un salto tecnológico muy grande asociado a la práctica y sobre todo a la generación de hábito de actividad física y deporte, ¿no? Hay ya diversos estudios que dicen un poco los servicios de tecnología más valorados por los practicantes. Aquí os pongo unos datos. Los más importantes serían pues la conexión a Internet, el 29%, la compatibilidad con aplicaciones de ejercicio, un 9%, la televisión en los puestos de cardio, un 17%, programas de entrenamiento informatizados y multidispositivo, un 15%, todo el tema de rutas virtuales, ya no solo clases virtuales, sino usar un componente audiovisual, sobre todo visual, en clases deportivas, sobre todo en el ciclo, ahora está muy de moda y estamos teniendo unos resultados buenísimos aplicando esta tecnología y usando gráficas y un componente más técnico a todas las clases que se realizan en las instalaciones deportivas. Y por último, la personalización del usuario y los contenidos un 23%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente el usuario tenga un acceso directo a sus contenidos y a todos sus programas de entrenamiento desde un perfil propio y que se vaya registrando todo el entrenamiento que hace, y esto lo puede usar pues el técnico deportivo pues para programar y reevaluar y dar feedback sobre su entrenamiento, ¿no? Esto está pues cada vez más presente y además el usuario que empieza a trabajar con este tipo de tecnología pues ya es muy difícil sacarlo de ahí, ¿no? Porque el producto final pues es muy bueno y muy competitivo. Y esto es todo. Por resumir, los retos que hemos planteado, pues por un lado es el aumento de la práctica, aumento de las tasas de práctica deportiva, por otro lado el traslado de esta práctica hacia las organizaciones, el conseguir que las familias inviertan más en deporte, la implicación de las administraciones públicas en la promoción del deporte, el ser capaces de redefinir o de definir bien un modelo de negocio o un modelo de servicio y un posicionamiento adecuado,
la introducción de las nuevas tendencias en cuanto se pueda y, por último, el uso de las nuevas tecnologías. Así que muchísimas gracias por la